¿Cuánto cambia la política estadounidense a los pocos días de que Biden haya asumido el poder? En pocos temas se ha notado de manera tan dramática como en un tema que impacta profundamente a México y a más de 5 millones de mexicanos que viven indocumentados en Estados Unidos, como el tema de la política migratoria. El primer día, desde el primer momento, en ese bloque de 17 decretos presidenciales que Biden firma como sus primeras medidas de política pública al llegar a la oficina oval, hay varias de esas determinaciones presidenciales, decretos presidenciales, que de un plumazo buscan borrar algunos de los elementos más nocivos de esta política xenófoba, nativista, antiinmigrante que caracterizó estos últimos 4 años en Estados Unidos. Primero, extendiendo protecciones a 1.2, 1.3 millones de jóvenes que llegaron a este país de manera indocumentada de la mano de sus padres, de los cuales 700 y pico mil son mexicanos, los famosos Dreamers, soñadores, a quienes ahora se les vuelve a proteger de una potencial deportación. 2, el haber eliminado el veto para que ciudadanos de países musulmanes puedan viajar a Estados Unidos, la revocación de las instrucciones del presidente Trump de no extender recursos del gobierno federal a aquellos alcaldes y aquellas ciudades llamadas santuario que han protegido a los migrantes indocumentados a lo largo de estos 4 años. Pero en paralelo a todo esto, el presidente también elimina esta terrible política de permanece en México, este programa que Trump le impone al gobierno mexicano para que migrantes centroamericanos que están pidiendo asilo en Estados Unidos tengan que esperar del lado mexicano a la frontera, con lo cual pues todos los hemos visto estos 2 años, las condiciones deplorables en las que los migrantes centroamericanos y de otros países han vivido en México, con elevadísimos costos sociales y económicos para los gobiernos estatales y municipales de la zona fronteriza mexicana. Pero junto con todo esto, el presidente también manda al Congreso de entrada un paquete de reforma migratoria integral. Y hay que decirlo de entrada, es un gran contraste con lo que ocurrió en su momento con Bush 43, es decir, Bush hijo, y con el propio Obama, que se esperaron a sus segundos periodos presidenciales para buscar promover una iniciativa de reforma migratoria integral. Bush se esperó hasta el 2007, Obama hasta el 2012. Y creo que de entrada esta iniciativa manda varias señales. Primero, que los demócratas, que el presidente no se va a esperar a construir un consenso que sea difícil de alcanzar con un partido republicano, que ya no digamos en contraste con el que había con Bush y con Obama, sino incluso con el que había al principio de la administración de Trump, se ha recorrido aún más a la derecha. Es decir, Biden no va a buscar establecer esta coalición de votos bipartidistas que en su momento Bush y Obama buscaron. Número 2, que el contenido de esta reforma migratoria no trae ninguno de los temas sacrosantos o relevantes para la derecha estadounidense. Es decir, no se habla de seguridad fronteriza, no se habla del flujo futuro de trabajadores temporales, un tema muy importante para el sector agrícola de este país. Y en cambio, la iniciativa busca legalizar, sacar de la oscuridad a esos 11 millones y pico de indocumentados, 5 millones de los cuales, repito, son mexicanos, de las penumbras y darles un camino que eventualmente pudiese llegar a la ciudadanía, pero que empieza con un estatus legal. Tercero, que la Casa Blanca encabezada por Biden, a diferencia de Bush y de Obama, están dispuestos, si es necesario, a partir esta salchicha de la reforma migratoria en pequeños pedazos, en ir sacando los distintos componentes de la reforma migratoria sin esperar a ese gran compromiso integral para garantizar que ningún grupo de interés de derecha o de izquierda torpedea el acuerdo de una reforma migratoria integral y quizá
la señal más importante de todas. Primero, a los republicanos de que si quieren los temas que les ocupan y les preocupan, sobre todo trabajadores temporales y un mecanismo circular de trabajadores temporales, sobre todo para el campo y para la construcción, van a tener que contribuir a encontrar los votos para pasar esta iniciativa. Es decir, hay una decisión táctica del presidente Biden de no poner los temas que son fundamentales para el Partido Republicano, para obligarlos a que si se quieren sentar a la mesa a negociar, entonces apoyen los componentes fundamentales que Biden ha incluido en este texto, a cambio quizá de temas como, por ejemplo, un nuevo acuerdo de trabajadores temporales para el campo estadounidense. Segundo, que si los republicanos deciden obstruir la aprobación de esta iniciativa, es probable que el gobierno de Biden busque otros mecanismos para aprobarlo sin los 60 votos que se requieren para pasar legislación en el Senado. Como ustedes saben, los demócratas tienen 51 con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Por lo tanto, estarían cortos de esos 60 votos necesarios para pasar legislación de este calado, de cualquier tipo de política pública. Y lo que Biden claramente está señalando es que los demócratas van a explorar otros vehículos, como por ejemplo acabar con la regla que obliga a los 60 votos para pasar legislación, o usar los mecanismos que se llaman de reconciliación de iniciativas, es decir, cuando hay una iniciativa que se aprueba en la Cámara, otra en el Senado, que son sobre el mismo tema pero ligeramente divergentes, se reconcilian los dos textos y ahí se pueden introducir pedazos de legislación en donde es posible pudiesen buscar ir integrando estos distintos componentes de la iniciativa que Biden ha mandado al Congreso. Entonces, ya desde el primer momento, Biden mandando señales muy claras de que esto es una prioridad, de que ha tomado una hoja de ruta dramáticamente distinta a las que siguieron en su momento Bush y la fallida intentona en el 2007, encabezada por los senadores republicanos John McCain y demócrata Edward Kennedy, y Obama en el 2012, con ese grupo de 8 senadores, 4 demócratas, 4 republicanos, entre los que estaban Marco Rubio y Lindsey Graham, 2 de los grandes matraqueros de Trump en este momento, y que en el 2012 también fracasa cuando, al ser aprobado en el Senado, la bancada republicana en la Cámara de Representantes la torpedea. Veremos qué sucede. Van a venir semanas y meses quizá muy importantes en la negociación de cómo se mueve esta iniciativa de ley presentada por el presidente Biden, pero ciertamente de arranque Biden ya ha mandado señales claves que va a romper con la manera en la que tanto Bush como Obama trataron de avanzar la reforma migratoria integral de manera sin poderla alcanzar cuando fracasaron esas 2 intentonas. Y creo que es un tema muy importante que México tendrá que seguir con enorme cuidado, porque no es broma, están en juego las vidas, el bienestar, la seguridad de 5 millones y pico de mexicanos indocumentados en este país.